Hola, buenas a todos y a todas. En este vídeo vamos a hacer un resumen del tema 1, que se refiere a las sujeciones físicas y químicas o farmacológicas. Las sujeciones son medidas que suponen claros riesgos e inconvenientes previsibles para las personas que se encuentran sometidas a ellas, pero que pueden afectar gravemente a su salud, independencia y calidad de vida. De ahí que la cultura sea la de no sujeciones en las residencias y centros de día en las que estemos trabajando. Los profesionales utilizan diferentes términos para denominar las medidas destinadas a limitar la movilidad de los usuarios. Sin embargo, de forma genérica, el ámbito asistencial se entiende por sujeción cualquier iniciativa que limite la movilidad de una persona en contra de su voluntad. Concretamente, la sujeción física es cualquier acción o procedimiento que impida el movimiento libre de una persona para colocarse en la posición que desee y o que pueda acceder a una parte de su cuerpo mediante el uso de cualquier método que, unido o próximo a su cuerpo, la persona no pueda controlar o retirar con facilidad. En cuanto a las sujeciones químicas o farmacológicas, cuando se usan de una forma adecuada, estos fármacos pueden mejorar la calidad de vida de los usuarios. Sin embargo, en ocasiones se aplican de manera inapropiada o sin estar indicados, práctica que se consideraría una sujeción farmacológica o química. Esta puede definirse como el uso de psicofármacos independientemente del grupo utilizado o de sus dosis que limitan o restrinjan la movilidad y comprometan las actividades de la vida diaria, así como el funcionamiento mental con el objetivo de controlar una conducta que se considera inadecuada. Y siempre que no tenga su base en un trastorno psiquiátrico diagnosticado, sino que se utilizan por conveniencias organizativas y no en beneficio de la persona. ¿Por qué se usan las sujeciones? Existen las siguientes circunstancias que justificarían, entre comillas, su uso. Si los centros y sus profesionales temen denuncias de sus familias por caídas u otros accidentes, proponen las sujeciones como medida de seguridad para evitar problemas. Las residencias que no están adecuadas para dejar mover con seguridad a los pacientes que lo necesitan, fuerzan a su personal a sujetar a estos residentes cuando no puedan vigilarles. Los centros que no cuentan con espacios físicos seguros, tanto las habitaciones y baños como en pasillos y salas de estar, se ven abocados a usar más sujeciones. Y las residencias que no garantizan la tolerancia de los trabajadores de otros residentes y de las familias hacia el comportamiento crítico de algunos pacientes son residencias susceptibles de usar más sujeciones. La tolerancia es la clave de la convivencia en cualquier lugar. Vamos a seguir. ¿Quién tiene más riesgo de padecerlo? Son factores de riesgo los siguientes: tener deterioro cognitivo, deterioro funcional físico, edad avanzada, conducta inapropiada por riesgo de caídas, uso de medicamentos tranquilizantes, pobreza, desarrollo familiar y necesidad de cuidados instrumentales. ¿Cuáles son las consecuencias de las sujeciones? Pues serían las siguientes. Como veis, son unas cuantas. Mayor predisposición a las caídas, disminución del apetito con consiguiente riesgo de desnutrición, atrofia muscular, incontinencia fecal y urinaria, aumento del riesgo de infecciones respiratorias, pérdida de volumen sanguíneo, disminución del gasto cardíaco, retención urinaria, atrofia de la corteza motora, ira, depresión, apatía, aislamiento, muerte súbita, vergüenza, ansiedad, agitación física verbal, insomnio, aumento de las úlceras por presión y cualquier patología relacionada con el aparato locomotor, como veis aquí. También existen una serie de mitos relacionados con las sujeciones. En primer lugar, previenen las caídas. Las personas con sujeciones presentan el mismo riesgo o mayor de caídas que aquellas que no lo utilizan. Sirven para corregir posturas. Otro de los mitos: la mejor alternativa para la corrección de las posturas es precisamente un mobiliario correctamente diseñado y adaptado a las necesidades del usuario. Previene la deambulación. No es verdad. Lo primero que hay que decir a esto es que la deambulación no tiene por qué ser un problema para nadie si se realizan y diseñan espacios seguros. Falta más personal. Los centros libres de sujeciones que actualmente se encuentran en España no han aumentado su personal y son a día de hoy aproximadamente unos 50. Es más fácil cuidar con sujeciones. Las sujeciones presentan más de 25 efectos adversos. Los familiares pueden denunciar al centro por el no uso de sujeciones. Son pocas las familias que denuncian por este tema. Las familias lo piden. Esta afirmación cae por su propio peso. Cuando una familia decide ingresar en el centro familiar, la sujeción es vendida como una herramienta más en el cuidado, como un elemento de seguridad. La familia afirma el considerar que es una prescripción médica. Son para momentos puntuales y la realidad es que se utiliza todo el tiempo, para no molestar. Son para momentos puntuales. La realidad es que los momentos puntuales se convierten en días. No hacen daño. Otro mito: en la actualidad hay descritos más de 15 efectos secundarios del uso de las sujeciones, que se citarán más adelante. Y no hay ninguno beneficioso para el residente.
El enfermo no se entera. El dolor es una de las últimas funciones que se pierde en el enfermo de Alzheimer. Por ello se agitan cuando se la ponen, creando vulnerabilidad psicológica, agitación y depresión. ¿Qué aspectos éticos tienen las sugestiones? Según el Observatorio de Ética aplicada a la intervención social, los criterios que tendrían que prevalecer siempre en la aplicación de contenciones son: necesidad, es el último recurso a usar una vez todo el resto no ha funcionado; proporcionalidad, entre el tipo de contención que se aplique y la gravedad de la conducta; prevención, para evitar un mal mayor; y excepcionalidad, no se aplican nunca contenciones de forma rutinaria o habitual. Aspectos legales de las sugestiones. La Instrucción 1/2022 de 19 de enero de la Fiscalía General del Estado sobre el uso de medidas de contención mecánicas o farmacológicas en unidades psiquiátricas o de salud mental y en centros residenciales y o sociosanitarios de personas mayores y o discapacidad permite describir los presupuestos que han de orientar la utilización de las restricciones predicables en todo el territorio nacional, sin prejuicio del texto de cada disposición autonómica. El respeto siempre a la dignidad, a la libertad y a la promoción de la autonomía de la persona. Nadie debe ser sometido a ningún tipo de inmovilización o restricción física o tratamiento farmacológico sin su consentimiento y sin prescripción farmacológica facultativa. La concurrencia del consentimiento informado y documentado en los términos ya descritos; atender a los principios de cuidado, excepcionalidad, necesidad, proporcionalidad, provisionalidad y prohibición del exceso, debiendo aplicarse las contenciones con la misma intensidad posible y por el tiempo estrictamente necesario. El uso de sujeciones vendrá determinado cuando no haya funcionado otro método de prevención. El centro debe disponer siempre de un protocolo para el uso de sujeciones y la correcta documentación de la medida aplicada respecto de cada paciente, especificando en la indicación el uso, el tipo de contención y su duración. El consentimiento informado. Las características que debe tener. La persona que toma la decisión ha de tener la capacidad de obrar o competencia jurídica plena, de haber recibido toda la información necesaria y suficiente acerca del procedimiento, la comprensión adecuada de la información recibida, debe poder tomar la decisión de forma voluntaria y libre. El consentimiento informado, la información que debe contener son los siguientes: problema que se quiere tratar por la sujeción, el plazo previsto de uso de esa sujeción y la fecha aproximada de suspensión de la misma, tipo de sujeción y forma de tiempos de uso, alternativas probadas y tipo de resultado, alternativas previstas y efectos negativos del uso de sujeción. Evidentemente, siempre hay efectos secundarios. Los requisitos básicos de un protocolo de sujeciones que todo centro debe poseer en el caso de que haya sujeciones son las siguientes: el motivo de la sujeción, la causa o el motivo que lleva a ponerlas en práctica, programas, actividades y alternativas aplicadas previamente, modificaciones ambientales estructuradas o acometidas para no llevarlas a cabo, ausencia de otros planes de intervención alternativos que pudieran evitar el uso de sujeciones, tipo de sujeción a utilizar, procedimiento de aplicación de la medida de sujeción. Los planes de cuidados complementarios. Desde el mismo momento de la prescripción de una medida de sujeción se debe adoptar un plan de cuidados complementarios. Medidas complementarias al uso de sujeciones. El consentimiento informado, la supervisión, inspección y reevaluación de las medidas de sujeción, mantener la sujeción el menor tiempo posible, siempre hay que reevaluar su necesidad, revisión de las sujeciones en aquellos casos en los que no se pueda retirar y programar para retirar las medidas de sujeción y registro y análisis de todos los accidentes producidos por el uso de sujeciones. Los cuidados generales que se deben usar cuando se aplican restricciones físicas: cambios posturales, intervención diaria de un fisioterapeuta para evitar rigideces y la atrofia muscular, darle conversación, leer en voz alta cada poco tiempo, es imprescindible la visita regular de las familias, llevar al enfermo al baño cuando lo precise o como mínimo cada 2 horas, hacer caminar al paciente entre 5 y 10 minutos aproximadamente cada 30 o 60 minutos, evitar las sujeciones en el momento de la comida y mientras realiza otras actividades semejantes, facilitar alguna actividad de entrenamiento, como manualidades, música, ubicarle en zonas tranquilas pero frecuentadas por más personas, quitar el aislamiento, recurrir a las intervenciones que sean necesarias para retirar las sujeciones en cualquier momento. Cuando se usan restricciones farmacológicas: evaluación médica diaria, vigilancia del paciente al levantarse o cuando se ponga en pie, evaluación periódica de la actividad en la marcha, hacer un seguimiento de las actividades diarias, hacer un seguimiento de la conducta, el estado de ánimo y la función cognitiva en personas con demencia, garantizar la correcta nutrición y hidratación, evitar el aislamiento, hacer un seguimiento del hábito intestinal o defecación, hacer cambios posturales, hacer un seguimiento de la eliminación de la orina y prevenir el uso de sujeciones físicas y en general cualquier medida necesaria para lograr retirar el medicamento lo antes posible. Y hasta aquí el resumen del tema 1. Cualquier duda
Ya sabéis dónde encontrarme. Hasta pronto, nos vemos en otros vídeos.